Imagina que miras al cielo en una noche completamente oscura. No hay luces, no hay ruido, no hay nada. Solo el universo frente a ti. Las estrellas que ves parecen cercanas. Algunas brillan con fuerza. Otras apenas se distinguen. Pero lo que tus ojos están viendo no es el universo real. Es solo una parte. Una fracción. Un límite. Existe algo llamado el universo observable. Es todo lo que podemos ver, medir y estudiar. No porque no exista nada más allá, sino porque la luz de ese más allá nunca llegará hasta nosotros. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué hay fuera de lo que podemos observar? ¿Existe algo más allá de ese límite? ¿O vivimos atrapados dentro de una burbuja cósmica? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo, muy atrás, hasta el origen de todo. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo comenzó a expandirse. No explotó en un punto del espacio. El espacio mismo empezó a expandirse. Desde entonces, el universo no ha dejado de crecer. Se estira en todas direcciones. Constantemente. Pero la luz tiene una velocidad límite. Nada puede viajar más rápido que ella. Eso significa que, aunque el universo sea muchísimo más grande, solo podemos ver la luz que ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Todo lo demás permanece oculto. Ese límite invisible es lo que llamamos el universo observable. No es el borde del universo. No es una pared. No es un final. Es simplemente hasta donde podemos ver. Cuando observas una galaxia lejana, no la ves como es ahora. La ves como era hace millones o miles de millones de años. Algunas de las estrellas que ves ya no existen. Explotaron. Colapsaron. Murieron. Pero su luz sigue viajando. El universo observable es, en realidad, una gigantesca colección de recuerdos. Estamos viendo el pasado en todas direcciones. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo viajamos. Hasta que llegamos a un punto en el que ya no podemos ver nada más. No porque no exista nada, sino porque el universo era demasiado joven, y la luz aún no podía viajar libremente. Existe una frontera final, una pared que no es sólida, pero es infranqueable. Se llama el fondo cósmico de microondas. Es la luz más antigua que podemos observar. Un eco del universo cuando tenía apenas 380.000 años. Antes de ese momento, el universo era opaco, denso, caótico. No había estrellas. No había galaxias. Solo energía caliente y partículas. Más allá de ese punto, no podemos ver nada. Y nunca podremos. Hasta ahora hemos hablado del límite, de esa frontera invisible que marca hasta dónde puede llegar nuestra mirada. Pero ahora viene la pregunta importante, la que inquieta a científicos, y a cualquiera que se detenga a pensarlo. Si el universo observable no es el universo completo, ¿qué hay más allá? La respuesta más honesta es esta: no lo sabemos. Pero eso no significa que no tengamos ideas, hipótesis, modelos, y algunas de ellas son realmente perturbadoras. Muchos científicos creen que el universo completo es muchísimo más grande que la parte que podemos observar. Tan grande que nuestro universo observable podría ser solo un pequeño punto insignificante. Imagina una gota de agua en medio de un océano infinito. Eso podría ser nuestra realidad. No existe ninguna ley física que diga que el universo termina justo donde dejamos de ver. Al contrario, todo indica que continúa. Galaxias, estrellas, espacio. Más allá del límite, podría haber exactamente lo mismo que aquí. O algo completamente distinto. Aunque el universo siga expandiéndose, hay un detalle inquietante. Algunas regiones del espacio se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. No porque violen las leyes físicas, sino porque el propio espacio se estira entre nosotros.
Eso significa que, incluso viajando a la velocidad de la luz, nunca podríamos llegar a ellas. No ahora. No en el futuro. Nunca. Existen zonas del universo completamente desconectadas de nosotros. Mundos que jamás sabrán que existimos. Y que nosotros jamás conoceremos. No porque estén ocultos, sino porque el tiempo no juega a nuestro favor. Hay algo que suele confundir a muchas personas. El universo observable no es siempre el mismo. Cambia. Crece. Cada segundo que pasa, nueva luz antigua llega hasta nosotros. Regiones que antes estaban ocultas se vuelven visibles. No porque el universo se acerque, sino porque su luz, por fin ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos. El límite se mueve. Lentamente. Pero sin detenerse. Y aún así, nunca alcanzaremos el final. Otra pregunta inquietante es esta. ¿Tiene forma el universo? Puede parecer una pregunta extraña, pero es fundamental. Podría ser infinito. Sin bordes, sin centro. O podría ser finito, pero sin límites visibles. Como la superficie de una esfera. Si caminas sobre una esfera, nunca encuentras un borde. Pero no es infinita. Algunos modelos sugieren que el universo podría funcionar así. Sin principio. Sin final. Sin un afuera definido. Cuando pensamos en la forma del universo, solemos imaginar algo que tiene un centro, un principio y un final. Pero el universo no funciona así. No hay un punto central desde el que todo se expanda. Cada lugar del espacio ve cómo todo lo demás se aleja. Desde cualquier galaxia, la sensación sería la misma, el universo expandiéndose en todas direcciones. Eso hace que la idea de un borde físico sea profundamente engañosa. El universo observable no es una frontera real. Es solo el resultado de dos factores muy concretos: la edad del universo y la velocidad de la luz. Si el universo fuera infinitamente viejo, podríamos ver infinitamente lejos. Pero no lo es. Tiene una historia, y esa historia impone límites. Imagina por un momento que el universo completo es infinito. En ese caso, el universo observable sería solo una pequeña región dentro de algo muchísimo mayor. Una burbuja de información. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos medido, todo lo que podemos observar, estaría contenido dentro de esa burbuja. Más allá, el universo seguiría existiendo pero desconectado de nosotros. Y aquí aparece una idea inquietante. Si el universo es infinito, entonces las combinaciones de materia también lo son. Eso implica que, en algún lugar extremadamente lejano, podrían existir regiones casi idénticas a la nuestra. Galaxias muy parecidas. Estrellas similares. Incluso planetas que se parezcan a la Tierra. No porque el universo los haya diseñado así, sino porque, con espacio infinito, las posibilidades se repiten. Pero esas regiones estarían tan lejos que nunca podríamos confirmarlo. Nunca podríamos enviar una señal. Nunca podríamos recibir respuesta. Existirían fuera de cualquier contacto posible. No por falta de tecnología, sino por las propias leyes del cosmos. A medida que el universo continúa expandiéndose, ocurre algo aún más desconcertante. Algunas galaxias que hoy podemos observar dejarán de ser visibles en el futuro. Su luz ya no llegará hasta nosotros. El espacio entre ambos crecerá demasiado rápido. Con el paso de miles de millones de años, el universo observable no solo cambiará, también se vaciará. Las galaxias lejanas desaparecerán una a una del cielo nocturno. Solo quedarán las más cercanas, ligadas gravitacionalmente. Todo lo demás se perderá en la oscuridad. Para cualquier civilización futura, el universo parecerá mucho más pequeño y silencioso de lo que es hoy. Eso significa que vivimos en un momento muy especial de la historia del cosmos, un momento en el que todavía podemos ver lejos, en el que todavía podemos observar miles de millones de galaxias, en el que todavía podemos reconstruir el origen del universo a partir de la luz que nos llega. Pero incluso ahora, con toda nuestra tecnología, seguimos ciegos ante la mayor parte de la realidad. No sabemos si el universo es infinito o finito. No sabemos qué hay más allá del límite observable. No sabemos si las leyes físicas que conocemos son las mismas en todas partes. Algunos modelos sugieren que el universo podría tener regiones con constantes físicas ligeramente diferentes. Lugares donde la materia se comporte de otra manera.
donde las estrellas no puedan formarse, donde la química sea imposible, regiones completamente estériles separadas de nosotros por distancias insalvables. Desde nuestra perspectiva todo eso es indistinguible de la nada. No porque no exista, sino porque jamás podremos observarlo. El universo observable no solo define lo que vemos, define lo que podemos conocer. Y eso nos lleva a una reflexión profunda. Todo nuestro conocimiento científico está condicionado por este límite. Todas nuestras teorías, todas nuestras leyes, todas nuestras observaciones se basan en una fracción del universo. Una fracción enorme, sí, pero aún así incompleta. Puede que el universo completo sea radicalmente diferente de lo que imaginamos. Puede que nuestras leyes físicas sean solo una versión local de algo mucho más amplio. Puede que estemos interpretando el cosmos a partir de una muestra parcial, sin acceso al contexto completo. Aún así seguimos observando, seguimos midiendo. Seguimos intentando comprender. Porque aunque el universo observable tenga límites, la curiosidad humana no los tiene. Cada nuevo dato, cada nueva observación, amplía un poco más nuestra comprensión, aunque sepamos que nunca será total. El universo observable es en cierto modo nuestra ventana personal al infinito. Una ventana que no deja ver todo, pero que revela lo suficiente como para hacernos sentir pequeños, y al mismo tiempo, profundamente conectados con algo inmenso. Seguimos mirando al cielo, sabiendo que la mayor parte del universo permanecerá siempre fuera de nuestro alcance. No como una derrota, sino como un recordatorio de que el misterio es parte esencial de la realidad. Y quizá, precisamente por eso, el universo sigue siendo tan fascinante. A medida que profundizamos en esta idea, aparece una sensación extraña. La de vivir dentro de un límite que no podemos cruzar, no importa cuánto avance nuestra tecnología. No es una barrera física, no es una pared invisible, es una consecuencia directa del tiempo y del espacio. El universo observable no es una prisión, pero sí es una frontera definitiva para el conocimiento directo. Podemos imaginar naves más rápidas, telescopios más potentes, sensores más precisos, pero ninguno de ellos podrá ver más allá de la luz que aún no ha llegado. No importa cuántos años pasen, hay regiones del universo cuya información simplemente nunca nos alcanzará. Permanecerán para siempre fuera de nuestra historia. Esto convierte al universo observable en algo más que un concepto astronómico. Es también un límite filosófico. Define hasta dónde puede llegar la ciencia basada en observación. Más allá de ese punto, solo quedan modelos matemáticos, hipótesis y suposiciones razonables, pero nunca pruebas directas. Algunos científicos se preguntan si el universo observable podría no ser una región aislada, sino parte de una estructura mucho mayor. Como una célula dentro de un organismo inmenso. O como una burbuja dentro de una espuma cósmica formada por muchas regiones similares. Cada una con su propio horizonte, su propio universo observable, completamente desconectadas entre sí. Si esto fuera cierto, entonces el cosmos estaría formado por innumerables regiones causales, cada una viviendo su propia historia, sin posibilidad de interacción. No existiría un universo único compartido, sino una colección inmensa de universos observables independientes. No separados por paredes, sino por la imposibilidad absoluta de comunicarse. Desde nuestro punto de vista, solo existe uno, el nuestro. Todo lo demás queda fuera de cualquier confirmación. Y aún así, la física moderna sugiere que esa posibilidad no es absurda. Es una consecuencia natural de ciertos modelos de expansión y de inflación cósmica. La inflación fue un periodo extremadamente breve, justo después del nacimiento del universo, en el que el espacio se expandió de forma brutal. En una fracción diminuta de segundo, el universo creció de manera descomunal. Ese proceso podría haber creado regiones desconectadas entre sí, cada una con su propio horizonte observable. Si fue así, nuestro universo observable sería solo una pequeña región dentro de una estructura mucho más amplia, una entre muchas, no especial, no central. Solo una más. Pero incluso si no existen otras regiones, incluso si el universo es continuo y homogéneo, el límite observable sigue siendo inevitable. Siempre habrá partes del cosmos que no podamos ver, simplemente porque el tiempo no ha sido suficiente para que su luz nos alcance. Esto introduce una idea inquietante. El universo completo puede estar ocurriendo ahora mismo, lleno de actividad, formación de estrellas, colisiones de galaxias, nacimientos y muertes cósmicas, sin que tengamos ninguna posibilidad de saberlo. No porque esté oculto, sino porque está demasiado lejos en el tiempo y el espacio. Vivimos, literalmente, dentro de una burbuja temporal,
Todo lo que vemos es pasado. Cuanto más lejos miramos, más atrás viajamos. El universo observable no muestra el presente del cosmos, muestra su historia. Y esa historia no es uniforme. No todas las regiones evolucionaron al mismo ritmo. Algunas formaron galaxias antes, otras después. Algunas pueden haber agotado su energía mucho antes de que su luz llegue hasta nosotros. Otras podrían estar en procesos que jamás conoceremos. Esto hace que nuestra imagen del universo sea incompleta por definición. Siempre estamos reconstruyendo el cosmos a partir de fragmentos temporales dispersos. Nunca vemos el conjunto en un mismo instante. Nunca vemos la realidad completa, solo una versión extendida en el tiempo. Aún así, esta limitación no ha impedido que comprendamos mucho. Sabemos que el universo se expande. Sabemos que comenzó en un estado extremadamente caliente y denso. Sabemos que las galaxias se agrupan en grandes estructuras. Sabemos que la materia visible es solo una pequeña parte de todo lo que existe. Pero todo ese conocimiento se apoya en una observación parcial, una ventana finita hacia algo que podría ser infinito. Y eso convierte cada descubrimiento en algo aún más valioso, porque sabemos que procede de un conjunto limitado de datos, extraídos con enorme esfuerzo. El universo observable no es una decepción, es un regalo. Nos permite ver lo suficiente como para hacernos preguntas profundas, sin darnos nunca todas las respuestas. Nos muestra orden y caos, estructura y vacío, nacimiento y destrucción, todo dentro de un marco que podemos estudiar. Quizá lo más fascinante es que, aunque el universo observable tenga límites, esos límites no han frenado la imaginación humana. Al contrario, nos han empujado a pensar más allá de lo visible, a construir teorías, a explorar lo desconocido con la mente cuando el cuerpo no puede llegar. Y mientras el universo continúa expandiéndose, mientras la luz sigue viajando, mientras nuevas regiones se vuelven observables y otras se pierden para siempre, nosotros seguimos aquí, mirando al cielo, intentando comprender nuestro lugar dentro de esta inmensa realidad. Un lugar pequeño, limitado pero consciente. Y quizá eso sea lo más extraordinario de todo. Si pensamos en nuestro lugar dentro de esta inmensa estructura, resulta inevitable preguntarse por el significado de estar aquí, justo ahora. El universo observable no solo define lo que podemos ver, también define el momento en el que existimos. Vivimos en una época en la que el cosmos todavía es joven, en la que las estrellas siguen naciendo y las galaxias aún brillan con fuerza. En el futuro lejano, el panorama será muy distinto. A medida que el universo continúe expandiéndose, las galaxias se alejarán cada vez más unas de otras. La energía disponible disminuirá. La formación de nuevas estrellas se volverá cada vez más rara. El cielo nocturno, para cualquier civilización futura, será más oscuro y silencioso. Desde ese futuro distante, el universo observable será mucho más pequeño. No porque el universo haya encogido, sino porque la información accesible será menor. La expansión habrá empujado la mayor parte del cosmos fuera de cualquier posibilidad de observación. Los rastros del origen del universo se habrán diluido. El fondo cósmico será prácticamente indetectable. La historia completa del cosmos quedará oculta. Eso significa que nuestra capacidad actual para estudiar el universo no es eterna. Es un privilegio temporal. Una ventana que se abrió tras el nacimiento del cosmos y que, lentamente, se irá cerrando. Vivimos en una era especial, no porque seamos únicos, sino porque coincidimos con un momento en el que el universo aún puede ser observado y comprendido en profundidad. Esta idea cambia la forma en la que entendemos el conocimiento. No solo depende de la inteligencia o de la tecnología, sino también del momento cósmico en el que surge una civilización. Puede que en el pasado no hubiera suficiente estructura para comprender el universo. Y puede que en el futuro ya no quede suficiente información para hacerlo. Así, el universo observable no es solo un límite espacial, es también un límite histórico. Define lo que una civilización puede saber dependiendo de cuándo aparece. Nosotros hemos tenido la fortuna de surgir en un punto intermedio, cuando el cosmos ya ha evolucionado lo suficiente como para formar estructuras complejas, pero aún no se ha dispersado tanto como para volverse inaccesible. Al mirar el cielo, solemos pensar que estamos viendo algo distante y ajeno. Pero en realidad, estamos observando nuestra propia historia cósmica. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el interior de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Esas estrellas existieron dentro del universo observable de su tiempo, y ahora su legado forma parte del nuestro. Esto crea una conexión profunda entre lo que somos y lo que observamos.
El universo observable no es solo el escenario en el que vivimos, es la fuente misma de nuestra existencia. Todo lo que conocemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, está construido a partir de materia que ha viajado a través de este cosmos limitado. Y sin embargo, aunque estemos hechos de universo, el universo no nos pertenece. No podemos controlarlo. No podemos detener su expansión. No podemos elegir qué partes se vuelven visibles y cuáles desaparecen para siempre. Somos observadores temporales de un proceso inmenso que no se detiene por nadie. Esta mezcla de conexión y distancia es lo que hace que el estudio del universo resulte tan profundamente humano. Nos muestra nuestra pequeñez, pero también nuestra capacidad de comprender. Nos recuerda que somos insignificantes a escala cósmica, pero capaces de formular preguntas sobre la totalidad de la realidad. El universo observable con todos sus límites no reduce el misterio, lo amplifica. Cada respuesta genera nuevas preguntas, cada descubrimiento abre nuevas incógnitas. Y aunque sepamos que nunca veremos el universo completo, seguimos intentando entender la parte que nos ha sido concedida. Quizá esa sea la lección más importante. No necesitamos acceso a todo para encontrar significado. No necesitamos ver el final para apreciar el camino. El universo observable es suficiente para inspirar asombro, curiosidad y humildad. Mientras el cosmos sigue su expansión silenciosa, mientras regiones enteras se alejan para siempre de nuestra vista, nosotros seguimos aquí, registrando, analizando y preguntándonos. No porque vayamos a alcanzar todas las respuestas, sino porque la búsqueda en sí misma forma parte de lo que somos. Y así, noche tras noche, generación tras generación, continuamos observando el cielo. Sabiendo que lo que vemos no es todo, sabiendo que hay más allá. Y aceptando que, aunque ese más allá permanezca oculto, el universo observable ya es suficientemente vasto como para llenar nuestra imaginación durante toda una vida. A pesar de todos estos límites, hay algo que nunca deja de sorprender. El hecho de que, desde un pequeño planeta alrededor de una estrella común, seamos capaces de deducir la estructura del universo observable. Sin salir de nuestro sistema solar, hemos aprendido a medir distancias de miles de millones de años luz, a reconstruir la historia del cosmos y a entender procesos que ocurren a escalas imposibles de imaginar en la vida cotidiana. Esto ha sido posible porque el universo, dentro de su inmensidad, sigue patrones, no es un caos absoluto. Las mismas leyes físicas parecen repetirse una y otra vez dentro del universo observable. La gravedad, la luz, la materia, el tiempo, todo se comporta de forma coherente, permitiéndonos extrapolar lo que observamos en regiones cercanas a lugares mucho más lejanos. Sin embargo, no sabemos si esa coherencia se mantiene más allá de lo observable. Puede que las leyes que conocemos solo sean válidas dentro de nuestra región del cosmos. Puede que, fuera de nuestro horizonte, la realidad funcione de maneras que no podemos imaginar. No hay ninguna garantía de que el universo completo sea uniforme. Esta posibilidad inquieta a muchos científicos, porque significa que nuestras teorías podrían ser incompletas por naturaleza, no incorrectas, sino limitadas. Funcionan perfectamente dentro del universo observable, pero quizá no describen la totalidad de lo que existe. Aún así, son lo mejor que tenemos, construidas con paciencia, observación y una enorme cantidad de esfuerzo colectivo. Mientras tanto, el universo observable sigue expandiéndose en silencio. Cada segundo, nuevas regiones del espacio se incorporan a lo que podemos, en teoría, llegar a ver algún día. Y al mismo tiempo, otras regiones se alejan para siempre, cruzando un punto de no retorno. Es un proceso constante, lento e imparable. Esta dinámica convierte al universo en algo vivo, en continuo cambio. No es un escenario fijo, sino un proceso. Un proceso que comenzó hace miles de millones de años, y que continuará durante miles de millones más, mucho después de que cualquier forma de vida actual haya desaparecido. En ese contexto, nuestra existencia es fugaz, un instante diminuto dentro de una historia inmensa. Y sin embargo, durante ese instante, somos capaces de observar, de reflexionar y de preguntarnos por el todo. Somos una pequeña parte del universo observable que ha desarrollado conciencia de sí misma. Tal vez esa sea una de las ideas más profundas que surgen al pensar en el cosmos. El universo observable no solo contiene materia y energía, contiene observadores. Contiene preguntas, contiene seres que intentan comprenderlo, aun sabiendo que nunca lo comprenderán por completo.
Cada vez que miramos una imagen profunda del espacio, cada vez que observamos una galaxia distante, estamos participando en un acto extraordinario. Estamos conectando nuestro presente con un pasado remoto. Estamos recibiendo mensajes de épocas en las que ni siquiera existía nuestro planeta. Estamos leyendo la historia del universo escrita en forma de luz. Y aunque sepamos que hay regiones enteras que nunca podremos ver, eso no reduce el valor de lo que sí podemos observar. Al contrario, hace que cada fragmento visible sea más precioso. Cada dato, cada señal, cada fotografía del cosmos es un regalo limitado por el tiempo y el espacio. El universo observable nos recuerda constantemente que el conocimiento tiene fronteras. Pero también nos enseña que esas fronteras no son un motivo para rendirse, sino para seguir explorando hasta donde sea posible. Dentro de esos límites, la ciencia, la curiosidad y la imaginación encuentran un campo infinito. Puede que nunca sepamos qué hay más allá del horizonte cósmico. Puede que nunca confirmemos si existen otras regiones, otros universos observables, otras realidades desconectadas de la nuestra. Pero mientras tanto, seguimos ampliando nuestra comprensión de esta pequeña porción del cosmos que nos ha tocado habitar. Y en ese esfuerzo, descubrimos algo más que datos y teorías. Descubrimos nuestro propio lugar en el universo. Un lugar humilde, limitado pero extraordinario. Porque, aunque el universo observable no sea todo lo que existe, es todo lo que necesitamos para maravillarnos, para aprender, y para sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Con el paso del tiempo, esta comprensión del universo observable ha transformado por completo la manera en que vemos nuestra propia realidad. Ya no vivimos en un cosmos pequeño y estático, sino en un escenario dinámico, en constante expansión, donde lo visible es solo una parte de algo mucho más grande. Esta idea puede resultar abrumadora, pero también profundamente liberadora. Durante siglos, la humanidad creyó ocupar un lugar central. Primero en la Tierra, luego en el sistema solar, después en la galaxia. Cada avance científico nos fue desplazando de ese centro imaginario. El concepto del universo observable es quizá el paso más radical de todos. No solo no somos el centro, sino que ni siquiera tenemos acceso a la totalidad del escenario en el que existimos. Y aún así, seguimos intentando comprenderlo. Sabemos que el universo observable contiene cientos de miles de millones de galaxias. Cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Cada estrella con la posibilidad de tener mundos a su alrededor. La escala es tan grande que desafía cualquier intuición humana. Y sin embargo, todo eso es solo una fracción. Este pensamiento conduce inevitablemente a una pregunta silenciosa. Si existe tanto más allá de lo observable, ¿importa realmente lo que ocurre dentro de nuestro pequeño horizonte? Desde una perspectiva puramente cósmica, quizá no. Pero desde la perspectiva de quienes habitamos este rincón del universo, lo es todo. Porque todo lo que somos, todo lo que conocemos y todo lo que amamos ocurre aquí. Dentro de este límite. Dentro de esta burbuja de espacio y tiempo que define nuestra experiencia. El universo observable no es pequeño para nosotros. Es inmenso. Inabarcable. Suficiente para contener toda nuestra historia y toda nuestra imaginación. Al mismo tiempo, la idea de un límite nos recuerda algo esencial. Hay preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta definitiva. No porque no sepamos hacerlas, sino porque la propia estructura del universo impide responderlas mediante observación directa. Esto no es una derrota de la ciencia. Es una característica fundamental de la realidad. La ciencia no promete respuestas absolutas, promete modelos cada vez mejores, promete aproximaciones. Promete comprensión dentro de lo posible. Y el universo observable define precisamente ese marco de lo posible. Dentro de él, la ciencia ha logrado hazañas extraordinarias. Fuera de él, solo podemos especular con cautela. Aún así, esas especulaciones no son inútiles. Nos permiten explorar ideas, poner a prueba teorías, imaginar escenarios que amplían nuestra visión del cosmos. Incluso si nunca podemos confirmarlos, influyen en cómo entendemos lo que sí podemos observar. El límite no apaga la curiosidad, la intensifica. Quizá por eso el universo observable tiene un efecto tan profundo en quienes lo estudian. Nos enfrenta a nuestra pequeñez, pero también a nuestra capacidad de comprender. Nos recuerda que somos efímeros, pero también que somos parte de una historia cósmica mucho mayor. Cada átomo de nuestro cuerpo ha viajado durante miles de millones de años, antes de formar parte de nosotros.
Pensar en esto puede generar una sensación de calma. Los problemas cotidianos, las preocupaciones inmediatas, parecen perder peso cuando se comparan con la vastedad del universo. No desaparecen, pero se colocan en una perspectiva distinta. Somos parte de algo inmenso, y aún así, nuestra experiencia sigue teniendo significado. El universo observable no necesita que lo comprendamos para existir. Pero el hecho de que intentemos comprenderlo, dice mucho sobre nosotros. Somos una forma que ha surgido dentro del cosmos y que ha desarrollado la capacidad de reflexionar sobre su origen y su destino. En cierto sentido, el universo se observa a sí mismo a través de nosotros. Puede que nunca sepamos qué hay más allá del horizonte cósmico. Puede que ese misterio permanezca intacto para siempre. Pero mientras exista el deseo de mirar al cielo y hacerse preguntas, el universo observable seguirá cumpliendo su función más profunda. Inspirar asombro. Generar preguntas. Invitar al silencio y a la contemplación. Y así, aunque sepamos que hay límites que no podemos cruzar, seguimos avanzando hasta donde nos es posible. Medimos, observamos, analizamos. Y cuando llegamos al borde de lo observable, no encontramos una pared, sino una invitación a imaginar. Porque incluso dentro de un universo con límites, la curiosidad no tiene fronteras. En ese acto de imaginar, el ser humano ha encontrado siempre una forma de avanzar. Aunque no podamos ver más allá del universo observable, nuestra mente no se detiene en ese límite. Construimos modelos, planteamos hipótesis y tratamos de comprender cómo podría ser la realidad completa, aun sabiendo que gran parte de ella permanecerá fuera de nuestro alcance directo. Esta capacidad de imaginar no es una huida de la realidad, sino una extensión natural de nuestra curiosidad. A lo largo de la historia, muchas de las ideas que hoy consideramos fundamentales comenzaron como simples especulaciones. La expansión del universo, la existencia de galaxias más allá de la Vía Láctea, incluso la idea de un origen común para todo el cosmos, fueron en su momento conceptos difíciles de aceptar. El universo observable nos ha enseñado que la realidad suele ser más grande, más extraña y más profunda de lo que esperamos. Cada vez que creemos haber alcanzado un límite definitivo, aparece una nueva capa de complejidad. No porque el universo cambie, sino porque nuestra comprensión se amplía. En este proceso, la tecnología ha jugado un papel esencial. Telescopios más sensibles, detectores más precisos y modelos más sofisticados nos han permitido extraer información de señales extremadamente débiles. Luz que ha viajado durante miles de millones de años llega hasta nosotros y es transformada en conocimiento. Es un proceso lento, delicado y asombroso. Aún así, por mucho que mejore nuestra tecnología, el horizonte observable seguirá ahí. No es una limitación técnica, es una consecuencia inevitable de la estructura del espacio y del tiempo. No importa cuán avanzados seamos, siempre habrá regiones del universo cuya información no pueda alcanzarnos. Esto plantea una pregunta profunda sobre el futuro del conocimiento. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia en un universo con límites? La respuesta es que puede llegar muy lejos, pero nunca a todo, y aceptar eso no debilita la ciencia, la hace más honesta. Reconoce que el conocimiento es un proceso continuo, no un destino final. Dentro del universo observable todavía quedan innumerables misterios. La naturaleza de la materia oscura, el origen de la energía oscura, la verdadera forma del espacio, el destino final del cosmos. Ninguno de estos enigmas requiere mirar más allá del horizonte para ser fascinante. Están aquí, al alcance de nuestras observaciones, esperando ser comprendidos. Y mientras tanto el universo sigue su curso indiferente a nuestras preguntas. Galaxias chocan, estrellas nacen y mueren, el espacio se expande y el tiempo avanza. Todo ello ocurre tanto dentro como fuera de lo que podemos ver. Nuestra falta de acceso no detiene esos procesos. Solo define nuestra relación con ellos. Quizá por eso el universo observable resulta tan poderoso como concepto. Nos recuerda que vivimos en una realidad que no gira en torno a nosotros. Somos observadores temporales de un fenómeno inmenso que existía antes de nuestra aparición, y continuará mucho después de nuestra desaparición. Sin embargo, durante el breve intervalo en el que existimos, tenemos la capacidad de observar, de registrar y de comprender una parte significativa de ese fenómeno. Podemos reconstruir la historia del universo desde sus primeras etapas hasta el presente. Podemos entender cómo surgieron las estructuras que hoy vemos.
podemos situarnos dentro de ese relato cósmico. Esa capacidad no es trivial, es extraordinaria. Somos una pequeña parte del universo observable que ha desarrollado conciencia y lenguaje para describirse a sí misma. A través de nosotros, el cosmos se vuelve consciente de su propia existencia, aunque solo sea de manera parcial. El universo observable, con todos sus límites, no es una barrera para el significado. Al contrario, lo intensifica. Saber que no podemos conocerlo todo, hace que cada fragmento de conocimiento sea más valioso. Cada observación se convierte en un acto de conexión con algo inmenso y antiguo. Y cuando finalmente aceptamos que hay cosas que nunca sabremos con certeza, algo curioso ocurre: la ansiedad por tener respuestas absolutas se disuelve. En su lugar aparece una forma más tranquila de comprensión, una aceptación serena de que el misterio no es un fallo de la realidad, sino una de sus características esenciales. Así, el universo observable no solo define los límites de lo que podemos ver, sino también los límites de lo que podemos saber. Y dentro de esos límites encontramos un espacio infinito para la reflexión, la contemplación y el asombro. Seguimos mirando al cielo, no esperando dominarlo sino entenderlo un poco mejor. Y aunque sepamos que gran parte del cosmos permanecerá siempre fuera de nuestra vista, lo que sí podemos observar es más que suficiente para recordarnos que formamos parte de algo inmenso, antiguo y profundamente misterioso. Mientras más tiempo pasamos reflexionando sobre el universo observable, más evidente se vuelve una idea sencilla pero profunda. Nuestra percepción de la realidad está condicionada por límites que no elegimos. No decidimos la velocidad de la luz, no decidimos la edad del universo, no decidimos desde qué punto del espacio observamos. Todo eso nos viene dado. Y aún así, con esas limitaciones, hemos sido capaces de construir una imagen sorprendentemente coherente del cosmos. Esto nos dice algo importante sobre la naturaleza del universo. No es un lugar arbitrario o caótico en el que todo ocurre sin sentido. Dentro del universo observable, existen patrones, regularidades, estructuras, que se repiten a diferentes escalas. Desde la forma en que las galaxias se agrupan en filamentos gigantescos, hasta la manera en que la materia se distribuye en el espacio, todo parece seguir reglas profundas que aún estamos descubriendo. Cuando observamos mapas del universo a gran escala, vemos algo parecido a una red, vacíos inmensos, separados por regiones densas donde se concentran galaxias y cúmulos. Esta estructura no es casual. Es el resultado de pequeñas variaciones en la densidad del universo primitivo, amplificadas durante miles de millones de años por la gravedad. Todo lo que vemos hoy nació de diferencias casi imperceptibles en los primeros instantes del cosmos. Y esas primeras diferencias también están dentro del universo observable. Más allá, podrían existir otras regiones con historias distintas. Regiones donde las fluctuaciones iniciales fueron diferentes. Donde las galaxias se formaron antes, después, o quizá no se formaron en absoluto. Mundos enteros que nunca sabremos si existen, pero cuya posibilidad surge de las mismas leyes que gobiernan nuestra región. Pensar en esto nos obliga a aceptar que el universo observable no es necesariamente representativo de la totalidad del cosmos. Es una muestra, una región concreta. Puede ser típica, o puede ser excepcional, no tenemos forma de saberlo. Y sin embargo trabajamos con ella como si fuera nuestra única referencia, porque es la única que tenemos. Esta situación no es tan distinta de la experiencia humana cotidiana. Cada persona vive en una pequeña burbuja de percepción, limitada por sus sentidos, su entorno y su historia. Nadie experimenta la totalidad del mundo. Cada uno construye una comprensión parcial, y aún así, esas comprensiones parciales permiten convivir, comunicarse y avanzar. El universo observable es, en cierto modo, la versión cósmica de esa experiencia. Aún con todos estos límites, seguimos ampliando lo que podemos observar. Cada nueva generación de telescopios nos permite ver más lejos, con mayor detalle. No ampliamos el universo observable en sí, pero sí mejoramos nuestra capacidad de explorarlo. Vemos galaxias más débiles, estructuras más finas, señales más antiguas. Cada mejora tecnológica extrae más información de la misma luz que siempre estuvo ahí. Y lo interesante es que, cuanto más observamos, más preguntas surgen. Descubrimos que la materia visible representa solo una pequeña fracción de todo lo que existe. Que la mayor parte del contenido del universo observable es invisible, detectado solo por sus efectos gravitatorios. Materia oscura. Energía oscura. Componentes que dominan el comportamiento del cosmos, pero cuya naturaleza sigue siendo un misterio.
Estos componentes invisibles nos recuerdan que incluso dentro del universo observable hay realidades que no vemos directamente. No todo lo que existe se manifiesta como luz. No todo lo real es observable de forma inmediata. Muchas veces solo podemos inferir su presencia a partir de cómo afecta a lo que sí vemos. Esto refuerza una idea clave. El universo observable no es solo lo que vemos con nuestros ojos o telescopios, es todo aquello cuya influencia podemos medir, aunque no podamos observarlo de forma directa. Incluso así seguimos trabajando con sombras, con huellas, con efectos indirectos. La realidad siempre es un poco más profunda de lo que parece. Con el paso del tiempo, estas investigaciones nos han llevado a replantear conceptos fundamentales. ¿Qué entendemos por espacio? ¿Qué entendemos por tiempo? ¿Qué entendemos por vacío? El vacío del espacio no está realmente vacío. Está lleno de campos, de energía, de fluctuaciones. Incluso en las regiones más oscuras del universo observable, algo está ocurriendo. Esto hace que el universo observable no sea un lugar silencioso, sino un escenario dinámico, en constante actividad, aunque esa actividad no siempre sea evidente. Procesos lentos, casi imperceptibles, moldean el destino del cosmos a escalas de tiempo que superan cualquier experiencia humana. Y sin embargo aquí estamos, observando una pequeña fracción de todo eso, intentando darle sentido. Tal vez nunca tengamos una imagen completa. Tal vez siempre falte una pieza esencial. Pero incluso una comprensión incompleta puede ser profunda, transformadora y suficiente para cambiar la manera en que vemos nuestra existencia. El universo observable no nos promete respuestas finales. Nos ofrece algo distinto. Nos ofrece contexto. Nos muestra que formamos parte de una historia mucho más grande. Una historia que comenzó mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. Una historia que no necesita tener un final claro para ser significativa. Seguimos avanzando dentro de este horizonte, sabiendo que hay límites pero también sabiendo que dentro de ellos existe una riqueza casi inagotable de fenómenos, estructuras y misterios. Y mientras exista esa riqueza, mientras haya algo nuevo que observar y comprender, la exploración del universo observable seguirá siendo una de las aventuras más profundas de la mente humana. A esta altura del recorrido, empieza a ser evidente que el universo observable no es solo un concepto científico, sino una forma de entender nuestra relación con la realidad. Vivimos dentro de un marco que no controlamos, dentro de unos límites que no podemos atravesar, pero que aún así nos permiten comprender mucho más de lo que cabría esperar de una especie tan joven y tan pequeña, a escala cósmica. Cada vez que miramos el cielo, no estamos solo observando objetos lejanos, estamos observando procesos que llevan ocurriendo miles de millones de años. La luz que nos llega hoy salió de su origen cuando la Tierra ni siquiera existía. Viajó a través de un espacio que se expandía constantemente, atravesó regiones vacías y estructuras gigantescas, y finalmente terminó impactando en un detector construido por una civilización que apareció en uno de los rincones más modestos del cosmos. Ese simple hecho ya es extraordinario. Que una señal tan antigua y tan débil pueda ser captada, interpretada y convertida en conocimiento, habla de una conexión profunda entre el universo observable y quienes lo estudian. No somos ajenos a él, somos una consecuencia directa de su evolución. El universo observable también nos enseña que la realidad no se revela de golpe. Se revela poco a poco, a medida que somos capaces de hacer las preguntas correctas y de construir las herramientas adecuadas. Durante siglos, el cielo parecía estático. Las estrellas parecían fijas. Hoy sabemos que todo se mueve, que todo evoluciona, que todo cambia. Y aún así, esa comprensión llegó gradualmente, capa a capa. Esto sugiere que, lo que hoy creemos entender, podría transformarse mañana. No porque esté equivocado, sino porque forma parte de un proceso más amplio de descubrimiento. El universo observable no es un rompecabezas que se resuelve de una vez. Es una historia que se va revelando con el tiempo. Y hay algo profundamente tranquilizador en eso. No necesitamos comprenderlo todo ahora. No necesitamos respuestas definitivas. Podemos aceptar que el conocimiento es provisional, que siempre estará abierto a revisión. El universo observable no exige certezas absolutas, solo atención, paciencia y curiosidad. En este sentido, el cosmos se parece mucho a la experiencia humana. Nunca tenemos una visión completa de nuestra propia vida mientras la vivimos. Solo entendemos su significado con el paso del tiempo, cuando miramos atrás. Del mismo modo, la imagen que tenemos del universo observable es una instantánea parcial dentro de un proceso mucho más largo.
Quizá por eso el estudio del universo tiene un efecto tan profundo en quienes se detienen a contemplarlo. Nos invita a bajar el ritmo, a pensar en escalas más amplias, a relativizar la urgencia de lo inmediato. Frente a miles de millones de años, unos minutos de silencio adquieren otro valor. El universo observable nos recuerda que no todo tiene que ser rápido, ni inmediato, ni completamente explicado. Hay procesos que se desarrollan lentamente, casi imperceptibles, pero que definen el destino de todo lo que existe. La expansión del espacio, la evolución de las galaxias, el agotamiento gradual de la energía, todo ocurre sin prisa, siguiendo ritmos que superan cualquier reloj humano. Y aún así esos procesos nos incluyen, estamos inmersos en ellos, aunque no siempre seamos conscientes. Cada respiración, cada pensamiento, cada momento de descanso ocurre dentro de este vasto escenario. El universo observable no es algo externo que miramos desde fuera. Es el entorno en el que existimos, incluso cuando no pensamos en él. Aceptar esto puede generar una sensación de calma profunda. No estamos aislados. No estamos desconectados. Somos parte de una continuidad que se extiende mucho más allá de nuestra vida individual. Y aunque nuestro tiempo sea limitado, la historia de la que formamos parte es inmensa. A medida que el universo observable siga cambiando, nuevas generaciones mirarán al cielo con nuevas preguntas. Tal vez sabrán más que nosotros. Tal vez entenderán mejor ciertos procesos. O tal vez se encontrarán con límites diferentes, con nuevas fronteras del conocimiento. Eso es parte natural del camino. Lo importante no es llegar a una respuesta final, sino mantener viva la capacidad de preguntar. Mientras exista esa capacidad, el universo observable seguirá siendo una fuente inagotable de inspiración, reflexión y asombro. Seguimos aquí, en este pequeño punto del espacio, en este breve instante del tiempo, observando una realidad que nunca se nos mostrará por completo. Y aún así, lo que vemos es suficiente para comprender que formamos parte de algo profundamente vasto y silencioso. Y quizá, en esa comprensión tranquila, encontremos uno de los mayores regalos que el universo observable puede ofrecernos. Conforme avanzamos hacia una comprensión más profunda del universo observable, aparece una sensación difícil de describir con palabras. No es miedo, tampoco es euforia. Es una mezcla de respeto y serenidad. La conciencia de estar inmersos en algo que nos supera, pero que al mismo tiempo nos ha permitido existir. El universo observable nos muestra que la realidad no está hecha a nuestra medida, no fue creada para ser entendida fácilmente, ni para encajar con nuestra intuición. Y aún así, poco a poco hemos aprendido a leer sus señales, a interpretar la luz, a descifrar patrones, a reconstruir historias que comenzaron mucho antes de que hubiera observadores capaces de preguntarse por ellas. Esta capacidad de comprender, aunque sea de forma parcial, es uno de los rasgos más extraordinarios de nuestra especie. No somos los más grandes, ni los más antiguos, ni los más duraderos. Pero somos capaces de detenernos, mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué es todo esto? Y esa pregunta, en sí misma, ya es una forma de conexión con el cosmos. A menudo pensamos que el universo observable es algo lejano, ajeno a nuestra vida cotidiana. Pero en realidad, cada aspecto de nuestra existencia depende de él. El ritmo de los días y las noches, la estabilidad de nuestro planeta, la energía que recibimos del Sol, todo forma parte de una historia cósmica mucho más amplia. Vivimos inmersos en el universo incluso cuando no pensamos en él. El paso del tiempo tal como lo experimentamos es también una consecuencia directa de la estructura del cosmos. El tiempo fluye porque el universo evoluciona. Nada está completamente quieto, todo cambia, aunque ese cambio sea tan lento, que solo podamos percibirlo a escalas enormes. El universo observable es un recordatorio constante de que la transformación es una propiedad fundamental de la realidad. Y dentro de esa transformación hay algo profundamente tranquilizador. Saber que no todo depende de nosotros, que no somos responsables de controlar el curso del cosmos. Que podemos simplemente existir, observar y reflexionar. No necesitamos dominar el universo para encontrar significado dentro de él. De hecho, aceptar nuestra pequeñez puede ser liberador. Nos libera de la idea de que todo tiene que girar en torno a nuestras preocupaciones inmediatas. Nos invita a adoptar una perspectiva más amplia, más paciente. Frente a la inmensidad del universo observable, muchos de nuestros miedos pierden intensidad, y nuestras certezas se vuelven más humildes. El universo no nos exige respuestas.
No nos pide conclusiones definitivas, simplemente existe, desplegándose a lo largo del tiempo y del espacio. Y nosotros, durante un breve instante, tenemos la oportunidad de contemplarlo. De aprender algo sobre su historia. Y, en el proceso, aprender algo sobre nosotros mismos. Quizá por eso los temas cósmicos tienen un efecto tan profundo cuando los escuchamos en silencio, especialmente en momentos de descanso. Nos ayudan a desconectar de lo inmediato y a conectar con algo más grande. Nos permiten dejar que la mente se relaje, flotando entre ideas que no exigen acción, solo atención tranquila. El universo observable, con sus distancias imposibles y sus tiempos inimaginables, crea un espacio mental diferente. Un espacio en el que el pensamiento puede desacelerarse, en el que no hay urgencia, en el que las preguntas no necesitan una respuesta inmediata para ser valiosas. Mientras el cosmos sigue expandiéndose, mientras la luz continúa viajando desde regiones cada vez más lejanas, nosotros seguimos aquí, escuchando, observando y reflexionando. No para resolver el misterio por completo, sino para convivir con él, para aceptar que la realidad es más amplia de lo que podemos abarcar. Y en esa aceptación, algo cambia, la mente se calma, la curiosidad se vuelve más suave, el asombro se convierte en una presencia constante, no en una sorpresa pasajera. El universo observable deja de ser un concepto distante, y se transforma en un contexto silencioso que nos acompaña. Seguimos avanzando, sabiendo que el final de este recorrido no será una conclusión definitiva, sino una pausa. Una invitación a seguir contemplando, incluso cuando el vídeo termine, porque el universo observable no se agota en una explicación. Es un proceso continuo, tan vasto como tranquilo. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es natural que el pensamiento se vuelva más lento, más contemplativo. El universo observable tiene ese efecto. No empuja conclusiones rápidas, no exige respuestas inmediatas. Invita a quedarse un momento más, a escuchar, a dejar que las ideas floten sin necesidad de resolverlas. Quizá eso tenga que ver con la escala de lo que estamos considerando. Cuando pensamos en miles de millones de años, en distancias que la luz tarda una eternidad en recorrer, nuestra mente deja de aferrarse a lo urgente. El tiempo cotidiano pierde peso. El presente se estira y se vuelve más amplio. Es como si el propio ritmo del cosmos se filtrara en nuestros pensamientos. El universo observable no es solo un conjunto de galaxias y radiación antigua, es un marco en el que todo lo que conocemos adquiere sentido. Dentro de él se desarrollan las historias de las estrellas, de los planetas y también las nuestras. Todo ocurre aquí, dentro de este horizonte, aunque sepamos que hay mucho más fuera de nuestra vista. Aceptar que no veremos nunca la totalidad del universo no es una derrota, es una forma de honestidad. Nos permite apreciar mejor lo que sí está a nuestro alcance. Nos recuerda que el conocimiento no necesita ser completo para ser profundo. Que comprender una parte ya es en sí mismo algo extraordinario. Cada civilización que ha mirado al cielo ha proyectado en él sus preguntas más profundas, sobre el origen, el destino, el sentido de la existencia. Hoy lo hacemos con instrumentos más precisos y teorías más sofisticadas, pero la esencia sigue siendo la misma. Miramos hacia arriba porque intuimos que allí hay algo que nos conecta con lo fundamental. El universo observable no responde directamente a nuestras preguntas personales. No nos dice qué hacer ni cómo vivir, pero ofrece algo distinto: perspectiva. Nos sitúa dentro de una historia inmensa, en la que nuestra vida es breve pero no insignificante. Somos parte de un proceso mucho mayor, y esa pertenencia puede resultar reconfortante. Mientras el cosmos continúa su expansión silenciosa, mientras regiones enteras se alejan más allá de cualquier posibilidad de contacto, nosotros seguimos aquí, en este pequeño punto del espacio, compartiendo la misma experiencia básica de existir. Respirar, pensar, observar, descansar. Hay algo profundamente calmante en saber que el universo no depende de nosotros para seguir su curso. Que no tenemos que sostenerlo ni comprenderlo por completo. Podemos permitirnos simplemente estar, sabiendo que formamos parte de él, aunque solo conozcamos una fracción. El universo observable, con todos sus límites, nos enseña a convivir con el misterio, a aceptar que hay preguntas que no tienen respuesta definitiva, y que eso no es un problema, sino una característica natural de una realidad tan vasta. Cuando dejamos de exigir explicaciones totales, la mente se relaja. El pensamiento se vuelve más suave. El asombro se transforma en una presencia tranquila, constante. No necesitamos llegar al final del universo para encontrar calma.
Basta con contemplar el fragmento que nos ha sido dado. Y así, mientras este viaje se aproxima a su pausa final, el universo observable permanece ahí, silencioso, inmenso, indiferente, y al mismo tiempo profundamente cercano. No como algo que deba ser conquistado, sino como un entorno en el que podemos descansar mentalmente, sabiendo que no todo tiene que ser entendido ahora. En ese silencio amplio, sin prisas y sin exigencias, el pensamiento se apaga poco a poco. Las ideas se vuelven más ligeras. El universo sigue expandiéndose, pero nosotros podemos detenernos un momento, aquí, dentro de este pequeño horizonte, y simplemente dejar que el tiempo pase. Y así, poco a poco, este viaje a través del universo observable llega a su pausa final. No a un final definitivo, porque el universo no termina aquí, sino a un momento de calma. Un instante para dejar que todo lo que hemos recorrido se asiente en silencio. Hemos hablado de límites invisibles, de distancias imposibles, de luz viajando durante miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Y sin embargo, ahora mismo todo eso puede quedarse en segundo plano. No hace falta retener cada idea ni cada concepto. Basta con la sensación general. La de formar parte de algo inmenso, antiguo y tranquilo. El universo observable sigue ahí, expandiéndose lentamente, sin prisa, sin intención. Galaxias alejándose unas de otras. Luz viajando por el espacio oscuro. Procesos que continuarán mucho después de que este momento haya pasado. Y nosotros por un breve instante hemos podido asomarnos a esa historia. Si este viaje te ha resultado interesante, si te ha acompañado, si te ha ayudado a desconectar o simplemente a sentir curiosidad, puedes apoyar este tipo de contenidos de una forma muy sencilla. Suscribiéndote al canal, dejando un me gusta o guardando este vídeo para escucharlo de nuevo cuando lo necesites. Eso ayuda a que más personas puedan encontrar este tipo de documentales tranquilos sobre el universo. Aquí seguiremos explorando poco a poco sin prisas, los grandes misterios del cosmos, siempre con calma, siempre con respeto por el silencio y el tiempo. Porque el universo no se entiende corriendo, se contempla despacio. Ahora no hay nada más que hacer. Puedes dejar que la mente se relaje, dejar que los pensamientos se diluyan, el universo continuará su camino, y tú puedes descansar dentro de este pequeño fragmento de él. Buenas noches. Si te gustan este tipo de documentales largos y tranquilos sobre el universo, puedes suscribirte al canal y dejar un me gusta. Eso ayuda a que este contenido siga creciendo, y a que podamos seguir explorando juntos los grandes misterios del cosmos. También puedes activar la campana para no perderte los próximos viajes por el universo. Gracias por estar aquí y por acompañar este momento.